¿Escucharon la compañera? En caso de haber una persona que está en tránsito, mujer en tránsito de la categoría de género masculina o el hombre en tránsito de la categoría femenina, pues lo que habría que acompañar es, en caso de que se produzca bullying contra esta persona, es el bullying, no a la persona por estar haciendo el tránsito. Doctora, estoy algo confundido. Para aclarar, lo primero es que si estamos hablando de la violencia contra la mujer, inclusive participamos en la campaña del He for She en Candelaria con la campaña que emprendió la gobernadora, pero es que hay dos cosas muy claras, una cosa es la violencia contra la mujer y otra cosa es la inclusión. Nosotros, todas las instituciones educativas tenemos inclusión, tenemos estudiantes pertenecientes a la comunidad LGTBI. De hecho, yo tengo unas 6 niñas que no les gusta que se les llame ni Gustavo, ni Joana, ni Claudia, ni Álvaro, ni Gilberto, ni Luis. Allá hicieron una pregunta, pero es que por inclusión, yo no necesito que usted me traiga el registro, que me cambie el nombre cuando lo estoy viendo con extensiones, pintado y maquillado, y sé que usted tiene un género, es homosexual o es bisexual o lo que sea. Yo no, es que, claro, pero es que ellos piden que se les llame Joana, que se les llame Claudia. No, y es que y por eso, si me hacen la solicitud, hay que hacerlo, eso es de lógica. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para dentro de esa inclusión? Porque también tenemos maestras y maestros que son, no, eso es otro cuento, que no aceptan la condición del estudiante o de la niña que es lesbiana y ese cuento. Entonces, ahí, sí, entonces me dice el profesor, yo no la voy a llamar a ella Joana, yo lo voy a llamar Gustavo, porque es que para mí es viendo que él tiene otro género, es Joana, pues. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros no para convencer al maestro, sino para hacerle caer en la cuenta de que puede caer inclusive en una demanda, porque el muchacho está exigiendo que se le trate en derecho de igualdad en su género, dentro de la inclusión? Pero entonces la confusión mía, estamos hablando de violencia contra la mujer. ¿A qué se debe a que estamos metiendo el tema de inclusión en violencia contra la mujer? Que es otro cuento. Esa pregunta está grande, ¿listo? Pero voy a tratar de retomarla en el desarrollo de la conferencia. Entonces estábamos hablando sobre unos imaginarios, retomando al compañero, con los que nuestra sociedad elabora el deseo de ser hombre, de ser mujer, ¿cierto? Y en lo cual es indispensable pensarnos que la identidad de ser hombre o de ser mujer atraviesa una dimensión importante que es la dimensión sexual. Porque no es lo mismo ser hombre que ser mujer, ser travesti, de transgénero, y las identidades y orientaciones de género no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando se hacen esas distribuciones o esas categorías con las cuales se describe y se enmarca una normativa de lo que tiene que ser mujer y de lo que tiene que ser hombre, se establecen entonces unas relaciones de poder, que son las que ha creado nuestra sociedad. Unas relaciones de poder donde nos enseñan, ¿sí?, donde a los hombres les han enseñado a tener poder y a las mujeres nos han enseñado a ser sumisas a ese poder. ¿Quién representa simbólicamente el poder en términos de género? Es el falo, el macho, ¿sí? Ellos simbólicamente representan el poder. Por eso nuestras abuelas, nuestras madres, ¿sí?, a nosotras nos han criado con ese referente. Por eso cásese, incluso ya pues en nuestra sociedad no se ve el tema de Rosa de, ¿sí?, sino que definitivamente cada uno en este momento tiene su apellido. Será otra lucha más adelante, creo que ya están en el Congreso en esas, donde en la pareja podamos decidir qué apellido lleva primero nuestros hijos. Todavía no se da, pero esa es una de las luchas que habrá que hacer. Es importante entender o comprender que en esas luchas, en esas relaciones de poder,
¿sí? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante a la hora de venir a hablarnos sobre cómo tienen que ser esos roles, y que la historia nos habla de que esto no es que haya sucedido hace años, dinosauria, nosotros que estamos hablando de esto, sino que definitivamente tiene que ver con la historia de nuestras mamás, de nuestras abuelas y con nuestras propias historias de vida como hombres y como mujeres, de lo que nos han enseñado que tiene que ser un hombre y que tiene que ser una mujer. Estos son algunos cuadros de publicidad que se hacían para la época. Entonces, revisemos acá. Si ustedes ven, dice la primera superior, dice, hazlo sentir a tus anchas. Y ahí dan un lema que dice, deja que se acomode en su sillón y se acueste en la habitación. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrécele quitarle los zapatos. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Esta imagen nos habla cómo nos decían las abuelas que teníamos que atender al papá o al esposo. Claro, imagínense, esa era la publicidad que había en la época sobre el deseo de cómo tenía que comportarse la buena esposa y el buen esposo, la buena esposa ante su esposo. Entonces imagínense, quítele los zapatos, les costó, ¿no? Ténganle la bebida caliente, pero esperen, no se escandalicen que hay más. Y esto llevémoslo a comprender desde dónde se enmarcaba, porque a veces nos peleamos con las abuelas, nos peleamos con las mamás, y con las suegras, y no entendemos que ellas vivieron en un marco de sociedad donde este era el ideal. Esto era para lo que a ellas las criaron desde pequeñas. ¿Qué dice? Hazlo sentir en el paraíso. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Ahí está con los zapatos y ella recogiéndole la comidita, ¿sí? Imagínate, entonces, hazlo sentir en el paraíso, y le termina diciendo a la mujer que después de todo, cuidar de su comodidad nos brindará una satisfacción personal. O sea, nos vamos a sentir felices por estar cuidándolos. Pero pilas, porque acordémonos que está acá. ¿Cómo nos identificamos como mujeres? Cuidadoras. ¿Está mal ser cuidadoras? No está mal ser cuidadoras. Ay, caramba. No está mal ser cuidadoras. Pero fíjense en el nivel, hablando de límites, que el compañero decía, ¿cuáles son los límites? Fíjense en los límites. La otra dice, ponte en sus zapatos. ¿Quieren escuchar lo que dice? No te quejes si llega tarde, si se va a divertirse sin ti, y si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo. Bueno, no alcanzo a entender lo que dice más abajo. Entonces dice, trata de entender su mundo. Imagínense en la época, porque era la época donde ellos salían a trabajar y ellas se quedaban a cargo de toda la casa. Y finaliza la última, dice, una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Y hoy en día todavía este dicho, ¿no? Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Uno todavía escucha esas palabras, uno todavía las escucha, ¿sí? Entonces, estas imágenes las traje precisamente porque nos habla de cuál era el ideal de época. ¿Cuál era el ideal sobre el cual nosotras todavía estamos construidas sobre ese ideal? Porque a muchos de nosotras cuando empecé nos decían, no se siente así, siéntese así, no juegue a subirse a los árboles, no haga eso, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque correspondían
con un ideal que la sociedad y la cultura en ese momento tenía sobre lo que era ser hombre de ser mujer. Un ideal en el que en efecto no era nada de equidad, no era nada de justo, porque fue un ideal construido donde el ser hombre era tener un deber público, tener un deber con la sociedad, era el que tenía el centro del poder, estaba representado por el hombre. Por eso las mujeres son de la casa y los hombres de la calle. Eso nos decían a nosotras nuestras mamás, nuestras abuelas. Usted es de la casa y su hermano puede salir. ¿Por qué? Porque él es hombre, ¿cierto? Afortunadamente también hay que decirlo, no todas las mujeres hoy en día cuentan con esas historias. También es cierto que en todos estos márgenes yo nunca voy a querer, bueno, no quisiera caer en que esto es el total. Hay mujeres que tienen historias construidas diferentes, pero también es cierto que la mayoría de las mujeres, y sobre todo los territorios más alejados, pues en efecto tienen ese tipo de visión, donde el ser hombre, ¿sí? ¿Cuál era el deseo de los hombres? Cuando trabajaran, ¿conseguir qué? ¿Para qué trabajan? ¿Para qué? ¿Qué quieren ellos tener? Dinero, ¿sí? Poder, conocimiento, posición, ¿cierto? ¿Con qué sueñan los hombres primero? ¿Con tener un carro o una casa? ¿Con qué sueñan las mujeres? ¿Con tener primero un carro o una casa? Casa, después el carro, ¿sí? Si una pareja se divorcia, ¿de quién es la responsabilidad de que ese matrimonio no haya durado? ¿Por qué de la mujer? Porque la sociedad la ha educado para que ella sea el pilar de la casa, el pilar, la que recoja, la que una, ¿sí? La que una, la cuidadora, la amorosa, la perseverante, la sensible, la sunfitula, la tierna, la entregada, la creativa, la poderosa, la recursiva, para que cumpla con todo eso al mismo tiempo. Y si usted no cumple con eso, pues entonces usted se le está fallando al modelo de mujer que nos enseñaron a nosotras ser. ¿Por qué me están abandonando? ¿Por qué se van? Entonces, el trabajo reproductivo pasó a ser esfera solo de las mujeres, mientras que el trabajo productivo pasó a ser dimensión masculina. Cuando hablamos de la necesidad de hacer procesos de equidad de género, hablamos de entender que esto sí pasó, que esto pasa, ha pasado y está pasando. Cuando hablamos de prevenir las violencias contra la mujer, significa entrar a entender que esto pasó, que esto nos pasa, ¿sí? Que a algunos de nosotros no nos pasa, pero eso no significa que no pase o que no nos pase, ¿cierto? Que cuando hablamos de la equidad significa no que las mujeres suban en esa balanza y entonces los hombres abajo y se vayan a la casa a lavar los platos como les ha tocado también. Porque también en esta búsqueda de equilibrio, muchos hombres se han quedado sin trabajo, mujeres profesionales han asumido una vida pública y ellos han asumido unos roles de casa, unos roles de cuidado, del hijo, porque también hay que privilegiar la familia y porque también hay un rol ahí. Pero ¿qué le dicen los amigos al esposo? ¿Qué le dicen los amigos a ese hombre? Mantenido. Ahora sí ellos son mantenidos, son vividores, ¿cierto? Como que entonces ¿quién monta? Fíjense en ese tipo, ¿cómo fue que pusieron acá? Cachón, bueno, ¿sí? Entonces fíjense en que esos son los vestigios que nos van quedando sobre lo que ha sido una cultura machista, que piensa que es la mujer la que tiene que estar a cargo de, y lo que es las dobles violencias, ¿no? Que además de nosotras trabajar, estudiar, tenemos que entonces llegar a la casa y coger a lavar los platos porque el señor es un caballero, está en trabajo, pero él no puede hacerlo porque es un hombre y cómo se le ocurre, no es que lo estoy maltratando, ¿sí? Entonces la doble explotación hacia las mujeres por poder tener que seguir sosteniendo un ideal
en casa, en la familia, pero también ser competitiva laboralmente. A eso nos estamos enfrentando con la liberación femenina. ¿Sí? La liberación femenina nos ha traído cosas importantes en la reivindicación de derechos, claro, pero también nos está dejando amarradas en otras. Entonces se convierte en una doble violencia para nosotras. ¿Por qué? Por no empezar a asumir que si usted y yo tenemos hijos, pues usted y yo somos responsables. Si usted está cesante, pues usted se hace responsable de la familia mientras que usted vuelve a activarse laboralmente. ¿Sí? Y entender eso desde una lógica de equidad, de que no se trata de que yo entonces como traigo la plata mando y usted como es que la recibe obedece, no volver a esas balanzas desequilibradas que tenemos de poder. Cuando hablamos de equidad de género, y es por eso que la intervención que realizo también va encaminada hacia los hombres, porque es importante entender que cuando estábamos pequeños a los hombres nos decían no jueguen con muñecas, o a cuál de ustedes lo dejaron jugar a las muñecas. Y jugaron a las muñecas, ¿cierto? ¿Cuál de los hombres no jugó a las muñecas? Levante la mano el que no jugó a las muñecas. ¿No jugaste a la muñeca? ¿No jugaste a la muñeca? ¿Jugaste a las muñecas? Bien, eso. También jugaste no jugaste a las muñecas, no jugaste a las muñecas. Listo. A quienes no jugaron a las muñecas, generalmente tiene que estar referido claro, pero jugábamos con muñecas. Al papá o a la mamá, pero jugábamos con una muñeca. Claro, más adelante. Entonces resulta ser que cuando entrábamos en estas lógicas, analicen esto del juego, señores y señoras. Esto con el relación al juego, que parece ser tan jocoso, cuando nosotros nos impiden, cuando una madre le impide a su hijo no jugar a las muñecas, ¿qué es lo que está pasando? No se trata, yo puedo jugar a las muñecas, ¿qué soy yo? El papá de la muñeca, ¿cierto? ¿Y yo qué hago con mi muñeca? Pues la cuido, la llevo a pasear, la traigo, esto. Yo puedo jugar con muñecas, ¿sí? Ahora, si usted identifica que también puede pasar, y tampoco es para para tirarse del cabello, en la identidad de género, ¿qué hacen si ellos solo juegan con niñas? Pues muy posible las otras niñas lo van a terminar vistiendo de niña y van a terminar bailando como una niña, pero no porque se asuma ya en su identidad de género ya como una niña, no, es porque su medio lo está entrenando en eso. ¿Qué es importante hacer el llamado de atención? Bueno, mi amor, mira, los niños jugamos a esto, hay que jugar con los niños. Porque cuando somos papás se nos olvida de también entrar a jugar con los niños. ¿Cómo quieres enseñarle esa identidad de género a tu hijo si tú no juegas con él? Entonces yo también entro a jugar a las muñecas y le enseño, mi amor, vamos a llevar al hijo a esto, a pasear, porque los hombres hacemos esto. Le estoy enseñando una identidad de género a través del juego que le está permitiendo conciliarse también con su lado como cuidador. Porque una de las cosas que les negamos a los hijos cuando no los dejamos jugar con un juguete, con un muñeco o muñeca, ¿saben qué es? ¿Qué aprendimos las mujeres con el muñequito o con la muñequita? A cuidarlos. Y adivine cuál es el muñequito en el futuro. El hijo, la mamá, el papá, la esposa. Porque ¿qué desarrolla la persona cuando juega a eso? La capacidad de que yo puedo cuidar el muñequito. Por eso, aunque el muñequito esté sucio, viejo, feo, ese es el muñequito. Y usted le puede traer otro igualito, como le pasaba a una amiga hace poco, que le ha comprado una doctora juguete, la tiene acabada, pero porque la mantiene a toda hora, y le ha comprado otra porque qué vergüenza que la niña le ande con esa muñequita ya toda sucia, entonces le compró otra, no le coge la otra, coge esa. Porque esa es la que le ha enseñado a ella, la que ha estado con ella en la experiencia de tener la capacidad de cuidarla, ¿sí? Entonces, los juegos, estos juegos en los que nosotras aprendimos a cuidar de los otros, algunos hombres se los negaron. ¿Por qué se los negaron? Porque son hombres, porque los hombres no juegan a las muñecas, porque los hombres no se meten a la cocina. ¿Y cuántos chefs no hay tan importantes, cierto?,
con un sentido de culinaria excelente, con un gusto y una forma de preparación excelente. Entonces, ¿a dónde viene eso de que los hombres no se meten en la cocina? Puras ideas que definitivamente han dejado por fuera lo que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad masculina, así como con la capacidad de cuidado que los hombres tienen. Entonces el hombre nace su bebé y no se siente en la capacidad de cargarlo porque siente que se le va a caer el bebé. Y esa capacidad y ese sentir de no sentirse capaz de cuidar es heredada de la falta de práctica que no adquirimos en el juego. Fíjense en eso tan importante.